Bien, en la segunda parte de la lección 3 del curso Aprender a investigar en contextos educativos, voy a explicar paso a paso cómo se han realizado los cálculos estadísticos con el programa de código abierto Jamovi. No obstante, también dejaré en un fichero descargable una breve guía mostrando cómo se pueden realizar los mismos cálculos con el programa SPSS. Antes de empezar con los análisis, necesitaremos calcular los promedios de los factores obtenidos en las dos escalas, autoeficacia académica y metas de aprendizaje, ya que serán las medias de dichos factores los que utilizaremos para los análisis. Recordemos que los ítems que conforman los factores de cada escala son los siguientes. Escala de autoeficacia, factor AF1, de nuevas tecnologías. Está formado por los ítems del 1 al 4. Factor AF2, de técnicas de estudio. Está formado por los ítems del 5 al 8. Y el factor AF3 de planificación del estudio, que está formado por los ítems del 9 al 11. Con respecto a la escala de metas de aprendizaje, tenemos el factor MF1, que se refiere a las metas de dominio y está formado por los ítems del 1 al 4, y el factor MF2 de metas de evitación del esfuerzo, que está formado por los ítems del 5 al 8. Para calcular las medias de los factores, clicamos en la pestaña Datos del menú superior. A continuación, clicamos en la pestaña Calcular del menú de la fila de abajo. Se abre así una ventana donde tendremos que escribir el nombre de la nueva variable. A continuación hay que clicar en la F sub X de función, lo que provocará que se despliegue una ventanita que te permitirá seleccionar los ítems del factor a calcular, haciendo doble clic sobre la variable correspondiente. Finalmente, sumas los ítems introducidos y los divides por el número de ítems que hayas incluido en la ventana para calcular el promedio. Una vez hecho esto, automáticamente te aparecerá una columna nueva en la matriz de datos con las medias de la variable calculada. Observa el proceso descrito en la diapositiva de la pantalla. Como ejemplo, hemos realizado el cálculo del factor 2 de planificación del estudio correspondiente a la escala de autoeficacia. Una vez creadas las nuevas variables, pasamos a calcular los descriptivos de los factores que hemos creado. Para ello pinchamos en la pestaña de análisis del menú superior, luego en la pestaña Exploración del menú que se muestra en la fila de abajo. A continuación clicamos en Descriptivos del menú desplegado y ya podemos insertar cada uno de los factores en la ventanita de la derecha. Como ejemplo, observa el proceso seguido que se muestra en la diapositiva para calcular los descriptivos del factor 1 de planificación, correspondiente a la escala de autoeficacia. De las opciones que nos presenta el programa Jamovi en la parte inferior de la pantalla, seleccionamos aquellas que queremos calcular. Concretamente, las que hemos calculado en la presente investigación son la media, la desviación típica, la asimetría y la kurtosis, que son las más comunes. Automáticamente aparecerán los valores calculados en la parte derecha de la pantalla. Observa el ejemplo mostrado en la diapositiva. El siguiente análisis que tenemos que hacer es el de correlaciones bivariadas de Pearson. Para ello, en primer lugar, pinchamos en la pestaña de análisis del menú superior. Luego pinchamos en Matriz de correlaciones del menú mostrado en la fila de abajo. A continuación, introducimos en la ventanita de la derecha las nuevas variables o factores que hemos creado y que queremos correlacionar, tal y como se muestra en el ejemplo de la diapositiva. En Opciones, seleccionamos Pearson, que es la prueba que utilizaremos para calcularlas. También activamos la casilla de Mostrar significación. Automáticamente aparece la tabla de correlaciones obtenida en la parte derecha de la pantalla, como se muestra en la diapositiva. La tabla obtenida nos muestra por defecto
A. Las magnitudes de las correlaciones. B. Los grados de libertad, que es igual a 78 en todas las correlaciones, porque no hay ningún dato perdido. Y C. La significación. Recuerda que las correlaciones significativas son aquellas en que el valor de la p es menor de 0,05. Bien, finalmente pasamos a realizar el último de los análisis de nuestra investigación, el análisis de regresión. Para ello, en primer lugar, pinchamos en la pestaña de Análisis del menú superior. Luego pinchamos en Regresión del menú mostrado en la fila de abajo y seguidamente seleccionamos Regresión lineal del menú desplegado. Observa el ejemplo en la diapositiva. A continuación introducimos en primer lugar la variable dependiente, es decir, meta de dominio, y a continuación en la ventanita de covariables, las variables independientes, es decir, los tres factores de la escala de autoeficacia. Finalmente seleccionamos las opciones correspondientes. En nuestro caso hemos seleccionado R y R cuadrado en ajuste del modelo y prueba ANOVA en coeficientes del modelo. Automáticamente aparecerán los resultados en la parte derecha de la pantalla. Ver el ejemplo que se muestra en la diapositiva. Recuerda que R cuadrado es el porcentaje de varianza explicada de la variable dependiente por las tres variables independientes introducidas. En nuestro ejemplo es del 21,9%. Y como puedes observar en los valores de la prueba T obtenidos de las tres variables independientes introducidas, el único factor que tiene una P significativa cuyo valor es menor de 0,05 es el factor 2 de planificación del estudio, lo cual indica que es el único factor que tiene un efecto sobre la variable dependiente. Bien, espero que los análisis estadísticos se hayan entendido bien. En breve publicaré la lección 4, que será la última del curso. Saludos y hasta pronto.